La trilogía de medios pioneros, los más antiguos del país, están unidos en una plataforma audiovisual polideportiva. Corporación Deportiva Fénix, desde 1935, casi un siglo junto al deporte. La Tribuna, decano de la prensa nacional, y Cáritas, Universidad Católica, paz y bien para todos los hogares, presentan Puro Deporte. La mejor de las tardes a los seguidores de Puro Deporte. Esta propuesta que ofrecen unidos los medios pioneros. Diario La Tribuna, decano de la prensa nacional, Radio Cáritas, Universidad Católica Paz y Bien para todos los hogares y la emisora más antigua vigente en el país, y Corporación Deportiva Fénix. El tema de hoy va a ser el aporte del periodismo deportivo a la difusión y a la popularización de los deportes en general y el fútbol en particular. Para ello estamos aquí junto a Juan Amarilla para desplegar esta especial propuesta. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, Pedrito, y a toda la audiencia, un gusto que nos hayan elegido una vez más para ver y hablar mucho sobre el deporte de nuestro país. Pero especialmente hoy queremos tocar, sin separarnos obviamente del deporte, sobre esto que tanto nos apasiona a nosotros los periodistas, la evolución del que sería hoy en día la comunicación del Paraguay. El más popular de los deportes, el fútbol, tuvo un arropamiento importantísimo en los medios de comunicación de aquella época, pionera, primaria, básica, en que nadie sabía qué era lo que hacían unos muchachos que chutaban una pelota en una plaza. Y a partir del comienzo mismo de las actividades, fue la comunicación fundamental para el desarrollo, el progreso y la popularización del deporte. Estamos hablando de una época en que no había celulares, WhatsApp, redes sociales, internet, televisión, ni siquiera radio. El único medio que existía de comunicación era el impreso. Asimismo, y hoy en nuestro programa tenemos a un invitado especial que su familia fue un que dio un gran aporte al deporte paraguayo, así como es el señor Fernando Casenave, y tenemos hoy la presencia de su hijo Gabriel Casenave y también de otro gran periodista como es Robert Singer, que nos habla un poco de la evolución del deporte y de la comunicación dentro de nuestro país, ¿verdad? Así mismo. Y antes de estar con ellos, queremos ofrecer una visión igualmente de lo que uno de estos medios de comunicación que presentan Puro Deporte ya comenzó a brindar en el mismo arranque del quehacer deportivo en el Paraguay. Nos referimos a El Diario y su continuador, La Tribuna. Esta presentación audiovisual cuenta con el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo y los auspicios de Asismed, toda la vida, sabemos lo que te hace bien. Guayaquil S.A. para sus nobles productos paracetamol y vacuna Oleolauda. Clínica Veterinaria del Dr. Hugo Brown. Quesada y MacArthur garantiza salud a su mascota y Nuestra Señora de la Asunción abriendo caminos. Hoy presentamos un programa dedicado a enfocar el aporte del periodismo para el crecimiento del deporte y en especial el más popular, el fútbol en el Paraguay, justo en vísperas de la celebración del Día del Periodista que se cumplirá el próximo viernes 26. La influencia de los medios de comunicación fue decisiva en el génesis del deporte paraguayo. Tanto así que la primera entidad organizada como Asociación de Clubes para la disputa de campeonatos oficiales nació en la redacción de un periódico, El Diario, en un edificio ubicado en el microcentro asunceno en Alberdi 220, casi Presidente Franco.
el propiciador de aquel acto fundacional, el periodista y político Adolfo Riquelme, fue nombrado primer presidente de la hoy APF. Este medio de comunicación impresa, a cuyo frente se hallaban Adolfo Riquelme y Eduardo Scher, a iniciativa del primero de ellos, convocó a dirigentes de los clubes que ya existían en aquel entonces para darle vida a la Liga Paraguaya de Fútbol en el año 1906 y ordenar así la disputa del primer campeonato oficial ese mismo año, torneo que fue ganado por el Club Guaraní. En esa misma redacción se realizaron también las primeras sesiones de la Nobel Entidad Federada, y en las páginas de El Diario se publicaron los primeros artículos acerca del Nobel Deporte. Asesinado Adolfo Riquelme en 1911 y clausurado El Diario, en plena revolución en que se enfrentaron dos grupos antagónicos del mismo partido, el liberal, Eduardo Scher dio continuidad a la ciclópea tarea pionera emprendida por el presidente de la Liga Paraguaya de Fútbol, por su primer titular, reiniciando la actividad periodística, fundando un nuevo diario, La Tribuna, que tomó la posta de su antecesor directo y todavía con más amplitud pasó a crear una sección diaria de deportes con amplios informes sobre el fútbol y otras actividades, que antes solo mínimamente eran enfocados en la página de sociales. Eduardo Scher no solo dirigió ese gran operativo de promoción del fútbol y el deporte, sino que en un gesto generoso y altruista donó 4 manzanas de su propiedad enclavadas en Sajonia, para que allí construya su sede la Nobel Liga Paraguaya de Fútbol. En ese sitio hoy se yergue el Defensores del Chaco. No cabe la menor duda que el papel de los comunicadores ha sido fundamental para propiciar y acunar su nacimiento y dar luego pleno respaldo, difusión y proyección a una actividad que pronto terminó caminando sola tras ese impulso inicial que le fue brindado por el periodismo y en modo especial y puntual por el diario, bajo la batuta de Adolfo Riquelme primeramente y La Tribuna a posteriori con la dirección de don Eduardo Scher. Hoy, la nueva Tribuna Digital rescata esa rica tradición de apoyo a estas nobles actividades lúdicas, con la masiva difusión de todo el quehacer del músculo en sus diferentes plataformas, y entre ellas, en este espacio de puro deporte. Enseguida, en instantes, volvemos con 2 invitados especiales para seguir desarrollando el tema central de la programación del día de hoy, el aporte del periodismo deportivo al crecimiento del deporte paraguayo. Esta presentación audiovisual cuenta con el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo y los auspicios de Asismed, toda la vida. Sabemos lo que te hace bien. Guayaquil S.A. para sus nobles productos paracetamol y vacuna Oleolauda. Clínica Veterinaria del Dr. Hugo Brown. Quesada y MacArthur garantiza salud a su mascota y Nuestra Señora de la Asunción abriendo caminos. Una satisfacción muy especial es el poder contar con la presencia aquí en La Tribuna y en este programa que aparece en las multiplataformas digitales audiovisuales de 3 medios pioneros, junto a Radio Cáritas y Corporación Deportiva Fénix. Una satisfacción, decía, contar con la presencia de 2 grandes de la comunicación deportiva de nuestro país. Junto a Gabriel Casenave, a mi derecha, y Robert Singer, a mi izquierda. Con ellos hemos tenido ya a lo largo de tantos años una amistad que va más allá del vínculo profesional. Pero si tuviéramos que elegir a quienes pudieran hablar en vísperas justamente de la celebración del Día del Periodista que se va a conmemorar este 26 de abril, nadie mejor seguramente que ellos.
Un placer, Gabriel. Muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a la tribuna. La anterior ocasión fue muy grata, un homenaje a la memoria de tu señor padre, nuestro gran maestro, Fernando Casenave. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Realmente evocar el Día del Periodista y ante una convocatoria tuya, obviamente que nos marcamos esta cita como algo muy importante. Y además, el nombre de la tribuna está muy pegado al de mi familia, ¿verdad? Papá trabajó un tiempo allí y yo fugazmente también. Es más, recuerdo que la primera cobertura internacional que me tocó realizar fue justamente para la tribuna, en ese intento que hizo el doctor Oscar Paciello de revivir el diario ya con algunos ajustes más modernos, como el tamaño del periódico, por ejemplo, y participamos brevemente también allí, así es que no podíamos faltar a esta cita y estamos a tu disposición. Ahora que recordaste al doctor Paciello, me viene a la memoria también que fue el primero que trajo las computadoras, que eran Así es. unos aparatos En 1981. Sí, complejísimos porque todo era con comandos, pantallas monocromáticas. Había la teoría que había que conservarlas en una verdadera cámara frigorífica, sí, con temperatura inferior a los 10 grados, ¿verdad? Y fue verdaderamente un visionario, un pionero, ¿eh? Sí, señor, sin ninguna duda, una gran época. Me acuerdo que formábamos fila para sí, escribir en la computadora porque había, creo que, 4 estaciones para toda una redacción. Es cierto. Entonces había que establecer turnos, pero fue el primer contacto que tuvimos con esa tecnología. Y ¿cierto? Mucho antes que en los diarios tradicionales. Así mismo. ABC Color comenzó en el 89 con su reapertura, recién con las computadoras. Claro. Sí, en el 88 yo me acuerdo que fui a Seúl a los Juegos Olímpicos y pedí máquina de escribir en el centro de prensa. Me dijeron, usted que necesita hacer algo en un museo, porque aquí el único lugar donde lo va a encontrar ese tipo de elementos es en el museo. Y no, yo en mi país yo no escribo en computadora, sino con las máquinas. Lo único que podemos hacer por usted es ponerle un instructor, pero ojo que está para todos. Va a tener que sacarle el jugo al máximo. Volví y me inscribí en un instituto. Y yo me rehusaba a usar las computadoras simplemente porque uno no entendía nada y dos, el frío. Yo entraba con abrigo, aunque era verano, por ejemplo, porque no soportaba la temperatura. Entonces le dije al doctor Paciello, si usted quiere que yo siga acá, me deja escribir afuera en temperatura normal y no en el polo, con las computadoras sigo, o si no renuncio. Y él me persuadió, me dijo, pero mi hijo, esto es el futuro, ¿cómo vos te vas a rehusar al progreso? No, casi me dio una pulmonía aquí, me va a fundir mi carrera de periodista radial. Y finalmente, con los años, pienso que pude haber aprovechado mucho mejor ese tiempo, ¿no? Esa avanzada, pero ya es tarde. Robert ya vivió los tiempos de otros Juegos Olímpicos en Barcelona y en Atlanta, donde ya manejábamos computadoras, pero era con el sistema Windows, ¿verdad? Un gustazo, Robert, tenerte acá. Y gracias también, lo mismo que a Gabriel, por venir. No, un gusto estar acá, un gusto compartir, recordar todo esto. Nosotros somos una generación privilegiada, sí, que vivió, que sabe cómo era y ve lo que hoy se hace. Estábamos hablando de los micrófonos, estábamos hablando de la cámara, de lo que era antes. O sea, hacer una nota, esta nota antes era 2, 3 cámaras grandes, eran micrófonos, cablerío, enormes cables. Sí. Y hoy estamos aquí, o sea, el minimalismo total. Y lo de las computadoras, yo me acuerdo en ABC,
estaban las computadoras grandes, y empezaron a llegar. Y me acuerdo que estaban los ingenieros ahí que te decían, y yo le dije, hermano, para mí esto es una máquina de escribir con pantalla. ¿Verdad? Así que... Cambiame la cinta. No me... y a los más jóvenes les decía que nuestra máquina de escribir no se colgaba, había corte de luz y vos seguías escribiendo. Sí, con una vela, pero seguía escribiendo, sí. Y recuerdo que una vez estaba haciendo una nota para la revista de ABC. Y era una nota ya larga y yo estaba terminando. Y hubo un chispazo de Andes, aunque no creas. Hubo una falla de Andes. Quedaron en la historia de eso. Y yo veo la pantalla y veo que el material se va achicando. Y yo quería agarrar con las manos, yo abrazaba la computadora. Estirado para Sí, el material. yo apretado y se iba hasta que... Y sí, sabía. Igual le pregunto a Marilyn Parini, que era la directora de la revista. Le digo, Marilyn, ¿cómo puedo recuperar mi material? Y tengo la voz de ella. ¿Grabaste? Me dijo. Obviamente yo no había grabado, o sea, ni grabar. Y se fue todo el material. Pero era una época muy linda y fue muy lindo vivir todo eso. Claro. Y esa transición Porque también, ¿verdad? hoy lamentablemente los chicos, y yo creo que tanto el círculo de periodistas deportivos como el sindicato y todo lo que tenga que ver a nivel de organización, tendría que hacer un museo de eso. Tendría que recopilar lo que se tenga, porque no puede ser que a un chico que está en periodismo no sepa lo que era una máquina de escribir, no sepa lo que era el primer celular. ¿Ya? El primer celular era el famoso ladrillo. Ladrillo, sí. Analógico. Y todo eso forma parte de la historia. A veces cuando yo por ahí hago un comentario y digo, nos quedó en el tintero, y después yo, hay 3 generaciones que no saben lo que es un tintero. Sí. Era que le va a decir, papá, ese señor dijo tintero, ¿qué es tintero? ¿Verdad? O rebobinar. Sí. ¿Verdad? La gente no sabe que rebobinábamos una cinta con el bolígrafo, Sí. porque te comía mucha pila. Claro. Te comía mucha pila el Sí. rewind. Sí. Entonces era Con el bolígrafo. con el bolígrafo. Y de cobertura también. A Francia llevé mi máquina de escribir. A Francia, al Mundial de Francia. Llevé todavía mi máquina de escribir. 98. Todavía era fax. Sí, todavía era fax. O sea, para mí, Claro. todavía era fax. Y había todavía fax, había todavía gente que... Pero al sorteo no me llevaste, o al mundial mismo. Al mundial. Y después... Porque en el mundial, Jorge, en la sala de prensa. claro, había internet. Y Jorge me dijo, pero era un internet, había un internet que era para que vos te vayas a ver tu página, o sea, una cosa rápida, express, pero no para ir A navegar horas y a enviar y a escribir. No había. Formaba fila. La gente uno tenía una estación donde redactaba el material, lo grababa en un disquete y iba a la base a donde colocaba el disquete y ahí transmitía Sí. a su destino. Pero no es que cada computador estaba conectado a internet, todavía no estábamos en esa época. Ahora, en Francia. la otra cara de eso que aún te dijeron, cómo va a pedir una máquina de escribir, pasó en donde nosotros compartimos que creíamos justamente que iba a ser el boom de la tecnología Atlanta 96. Y yo me acuerdo que ahí sí también teníamos fax. Y yo me voy a querer enviar el fax y todo eso. Y la señora ahí está poniendo la ropa, ya como para salir. Y me mira así y me dice, it's closer. ¿Sí? Closer.
Y ahí no sé ni en qué idioma le digo, ¿cómo vas a cerrar durante los Juegos Olímpicos la parte de envío de material y todo eso que estaban ahí, los packs y todo estaban ahí? Y me dijo, no, de tal hora a tal hora. Y ahí se armó un quilombo, yo me acuerdo que ahí se armó un quilombito bastante importante. Y a partir de ahí se generaron los turnos, porque Atlanta, comparando con lo que había sido Barcelona, fue Sí, para atrás, en muchos totalmente, sentidos. totalmente. De En acuerdo. muchos sentidos. Sí, Ahí se estrenó el email, es el cierto. correo electrónico. Pero era interno todavía, ¿verdad? Creo Creo que era sí, interno. Sí. Sí, 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 sí. No, me acuerdo que nosotros tres que estuvimos juntos ahí, Sí, claro. nos enviábamos emails entre nosotros para Sí. probar, pero fue nuestro bautismo con ese avance de la ¿Te tecnología. acuerdas que en Atlanta los buses que iban de prensa a estadios o de estadio a estadio entraban en el tráfico normal? Sí, O sea, se dependía de semáforos, se dependía de atascamientos, se dependía de embotellamiento. Y eso era increíble. no había... Los corredores Claro, olímpicos. Barcelona tenía el corredor. Claro, que vos podías, y sobre todo para los atletas. Sí, claro, a veces hasta te exponías a un walkover. Y claro, si vos no podías controlar a qué hora iba a llegar. Sí. Pero había ciertas cosas raras en Barcelona también con el tema del transporte. Yo me acuerdo que en Badalona, que está contigua a Barcelona, se jugaba el básquetbol, que el gran atractivo era el equipo de la NBA, el Dream Team. Sí. Bueno, y nuestro El centro- único Dream Team de la historia, porque después Sí. le fueron poniendo Dream Team a cualquier En selección Atlanta tuvo también. de Estados Unidos, pero esa selección esa era el Dream Team. Después ya quedó como un sello norteamericano, cualquier selección, pero eso eran el auténtico. eso ¿verdad? eran los monstruos. Y nuestro centro de prensa estaba cerquita de Badalona. Pero los buses tenían que hacer un recorrido y en vez de hacer lo que sería 5 minutos, invirtiendo a lo mejor una suerte de itinerario ya pretrazado, lo complicaban a 40 minutos por seguir una ruta y terminar ahí en el lugar de destino. Había ciertas situaciones que verdaderamente mostraban una suerte de, no sé, carácter cerrado de los que manejaron esos Juegos Olímpicos. Recuerdo contigo, estuvimos en una plaza en donde nosotros recorríamos cuando teníamos tiempo libre. Iba a haber un acto a la noche y eran las 4 de la tarde más o menos y había cualquier cantidad de sillas, todas vacías por supuesto porque el acto todavía no comenzaba. Y yo me voy y me siento en una silla y viene un feroz guardia y me dice: señor, la silla se paga. Entonces yo me levanto y me siento en el suelo. Y el piso, para mí, no sé si porque fueron los primeros, los juegos realmente que más me impactaron y que me parecieron los mejores de los 3 a los que asistí fueron los de Seúl 88. Era además la reunión nuevamente de los protagonistas del este y del oeste, de Occidente y de los países Sin de boicot. detrás de la cortina de hierro. Los primeros juegos ya sin boicot, porque Moscú 80 y Los Ángeles 84 tuvieron, pero bajas muy sensibles en ambos casos. Así que fue, Lo de Moscú 80 afectó a atletas paraguayos también. claro, Hace poco, por ejemplo, a Marcelo Torcida, un excelente nadador sí, de la época, el mejor que teníamos en ese momento y que tenía un puesto seguro en esos Juegos Olímpicos, le recordábamos ese hecho. Él está dedicado ahora, es cineasta, productor de audiovisuales y él Estuvo no un pudo. tiempo como representante de jugadores también. Sí, también. El aquel complejo Victoria, por ejemplo, de Pacaraí, era de él. Un breve lapso me Sí, parece sí, que sí, sí. incursionó en eso.
Y entonces él quedó frustrado hasta que finalmente tuvo una oportunidad de acompañar a una delegación olímpica y portar una de las banderas de la delegación paraguaya en la inauguración de los Juegos, no sé cuál, si fue el de Beijing o cuál. Creo que fue el de Beijing, que me acuerdo del cartel que decía Just I Do It. Sí, al fin lo hice. Al sí. fin lo hice. Sí. Realmente lo del boicot fue un momento terrible para el movimiento olímpico. Sí. Esos dobles periodos de Juegos Olímpicos sin la presencia de grandes potencias y por suerte superado. Y esperemos que no vuelva ahora que se está enrareciendo nuevamente el ambiente internacional con situaciones muy desagradables. Pero igual hubo cosas también desagradables, por ejemplo, que los atletas rusos no pudieran participar con su bandera, o sea, Por una cuestión de dopaje. podían ir, sí, no, digo, en general, lamentablemente, todo eso que se dice Sobre el espíritu olímpico. en teoría del espíritu olímpico no se cumple en muchas cuestiones. A mí, por ejemplo, algo que me pareció que iba adentro y que iba contra el espíritu olímpico fue justamente ese tema del Dream Team y de otros tenistas, por ejemplo, que al tener ya cierto nivel no iban a la Villa Olímpica. Y yo creo que si vos te vas a los Juegos Olímpicos, sea quien fuere, sea Usain Bolt, sea quien quiera, si te vas a los Juegos Olímpicos, te vas a la Villa Olímpica. En el caso de los basquetbolistas creo que era el problema del tamaño de las camas. Y no impide que te hagan cama de 3 metros. Y no se previó, ¿verdad? Pero sería ideal. Es más, para ellos, para los atletas súper profesionales, ese contacto con el deportista más amateur, Y yo creo que les viene bien porque Sí. es un contacto con la realidad del deporte en general, no solamente la élite, ¿verdad? Y es lo más grande que tienen los Juegos Olímpicos, de que están las villas donde comparten, donde están todos juntos, donde uno ve de que el supercampeón con el que está siendo prácticamente un principiante pueden cruzarse o comer uno al lado del otro, ¿verdad? En un comedor de la villa. Y esperemos de que Paraguay construya su villa también para ¿verdad? poder candidatarse en el futuro y tener posibilidades. Porque si Paraguay no obtuvo la sede para los Juegos Panamericanos 2027, en gran medida es por eso. Lima tenía todo y ya lo probó en los Juegos de 2019 contra Paraguay, que eran Proyectos. muchas promesas. Proyectos y Muchas promesas. promesas. Hicimos los Juegos ODESUR brillantemente, pero sin una villa sudamericana. Sí. ¿Verdad? Experimentando con el tema de los hoteles, que no me parece una buena idea porque es recurrir a varios lugares para recoger a los atletas, llevarlos. Es una logística muy complicada. Yo creo que ese fue el factor determinante para que Paraguay no pudiera lograr esa sede. Yo creo que todo eso que prometieron lo tienen que hacer aunque hayamos perdido la sede. Claro, por supuesto. Así es. ¿Entendés? Entonces, ya estaba eso listo. Ya ponla. Sí. No. Pero existe el dinero. Ahí ahí está el tema. Ese Pero es prometiste. otro problema. Prometiste. Públicamente, internacionalmente prometiste. Así O sea que ahora no te pueden decir no tenemos. ¿Qué le va a decir? Quiere decir que le mentiste a todo el mundo. O sea, Y también yo considero que un factor muy importante en contra que tuvimos fue la falta de un aeropuerto, y más que de un aeropuerto, de conectividad aérea como la que tiene Lima. La pregunta que hizo Estados Unidos: ¿cuáles son los vuelos directos de Estados Unidos a Asunción? Y cero, Ninguno. ninguno. Bueno, entonces, Perú tiene 8. ese tipo de cuestiones, perdimos por 4 votos. Y, Es increíble cómo resultó Sí. esa votación. y fue el Generó gran simpatía movida. en Paraguay, a Sí, lo mejor. sí, sí. Generó simpatía, pero pisando tierra. La candidatura de Lima era imbatible. Imbatible. Y los que dieron vuelta
son dos potencias que vieron con simpatía, como vos decís, la candidatura paraguaya, pero que pisando tierra, con el tema de los vuelos, decidieron dar vuelta a su voto. Y el voto de los que ya fueron sede vale doble. Sí. Entonces ahí están los 4 votos. Concretamente, no dice una fuente oficial, pero extraoficialmente se sabe que son las dos grandes potencias de arriba, del norte del continente. Sí, Estados Unidos y Canadá. Así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque tenemos que cumplir con nuestros patrocinantes y ya volvemos en esta grata charla que estamos desarrollando junto a Gabriel Casenave y Robert Singer. Esta presentación audiovisual cuenta con el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo y los auspicios de Asismed, toda la vida. Sabemos lo que te hace bien. Guayaquil S.A. para sus nobles productos paracetamol y vacuna Oleolauda. Clínica Veterinaria del Dr. Hugo Brown. Quesada y MacArthur garantiza salud a su mascota y Nuestra Señora de la Asunción abriendo caminos. Continuamos en esta programación, en este grato reencuentro con queridos amigos, más que colegas, como son Robert Singer y Gabriel Casenave, a lo largo de tantos años ya que llevamos. Permíteme cortarte y siguiendo lo que estábamos hablando antes del corte. A mí me da mucha pena comprobar lo atrasado que nosotros estamos en materia de deporte. En materia de deporte. Nosotros, el país supo, o a lo mejor escuchó por primera vez la palabra velódromo. Sí. Ahora con lo de eso. ¿Verdad? Entonces, duele. Yo recuerdo cuando vino creo que ni siquiera sé qué país nos regaló esa pista de tartán que está ahí en la Secretaría, ¿verdad? Y cuando recibimos una piscina, una pista de tartán, cuando los demás ya decían, che, el día no nos sirve, démosle a alguien. Esa realidad es muy, muy, muy triste. Sí, totalmente de acuerdo. Y tuvimos un cuarto de siglo para Nido de Palomas, el que debió ser en su momento el más moderno centro acuático, el CAM, hasta que finalmente por fin se lo pudo completar. Y que ahora ya está obsoleto. Y ya está obsoleto. Sí, porque justamente para los Juegos Panamericanos Sí, se tenía que hacer una nueva piscina. exactamente. Porque la profundidad de la zona de clavados y algunos otros detalles de esa estructura del Banco Central ya no corresponde a las necesidades actuales. Es decir, que también dentro de la cantidad de innovaciones que tenía que incorporar Paraguay a su estructura deportiva estaba un natatorio. Y un natatorio me parece que es incluso más costoso que hacer una pista de atletismo. Sí, porque debe ser. es muy complejo. Está la parte para la práctica de natación, de waterpolo también, y la de clavados, incluyendo toda la climatización del agua, el tratamiento del agua, un montón de elementos que hacen de que fuera una inversión muy importante que dicen que la iban a hacer en el Parque Olímpico, ¿verdad? Pero realmente que si se recibió como una frustración el hecho de no haber ganado la sede, yo creo que fue un alivio. Porque íbamos a correr una carrera contra el tiempo y contra la falta de recursos muy breve, porque los plazos no eran demasiado extensos y hasta nos exponíamos a un fiasco. Realmente. Y este debe ser el único país en el mundo que en vez de propiciar la construcción de estadios, los entierra. El tristísimo caso del Estadio Comuneros, que sigue todavía sin resolverse y están por llegar a los 50 años. A punto de cumplirse medio siglo de esa que fue una
verdadera bofetada. De hecho, echar abajo eso no ya... Y eso sí, porque lo que se porque ahí se cayó, va toda la historia. lo que se cayó allí fue una estructura previa al techado. Claro, se aprovechó nomás la oportunidad. Claro, el estadio en sí, el que siempre se usó al aire libre, no tuvo ningún daño. Sí. No tuvo ningún daño, sino la estructura metálica para instalar el tinglado es la que se cayó con una tormenta y se aprovechó esa situación para este despojo que ya tiene medio siglo de vigencia. Yo Y, le dije la a tu papá en el comunal. Sí. Porque yo me iba y jugaba, yo tengo mucha historia con el comunero, porque ahí se reunía la Federación Paraguaya de Básquetbol Claro. y se jugaba mucho básquetbol y con papá nosotros nos íbamos mucho al fútbol de salón, como porque éramos del Deportivo Colón, al fútbol de salón, al vóley y al básquetbol. O sea, papá era muy deportista y era otra época, era la época donde se caminaba mucho. Yo me acuerdo que caminaba por Quinta. Nos íbamos a ver partido en el Padeco, no, antes del Padeco estaba la cancha del Coliseo Pablo Rojas. Sí. ¿Verdad? Antes había una canchita más humilde, digamos, arriba, y después abajo estaba el estadio lindo que era el Coliseo Pablo Rojas. que tenía bloquecitos Tenía de bloquecitos de cemento como asientos. como asientos. Sí. Y nos íbamos mucho, y en el comunero se hacían también festivales. Ustedes se acuerdan que había ese intercambio en la fiesta de mayo. Claro. Venían los argentinos, lo máximo de Argentina, pero lo máximo a nivel de folclore, chalchalero, venía Palito Ortega, venían... Estela Raval con los cinco latinos. Los top, eran muy lindos festivales. Después de eso, por eso en el Padeco, después se hizo en el Padeco también, y en el Comunero se hicieron varios de esos festivales. Ahí lo vi pelear a Pascualito, que llenaba el Defensor. Ese grito de Pascualito, en el Defensor, perdón, en el Comunero, ese grito de Pascualito era... Y Pascualito salía del vestuario, se iba a la preferencia, le daba un beso a su mamá, Sí. y se iba al ring. Ahí le vi a los Harlem Globetrotters. Ahí se hizo un campeonato de fútbol de salón y nosotros jugamos un preliminar en esa cancha de asfalto, o sea, Sí. jugar fútbol de salón en asfalto. Sí. Bueno, pero se hizo, en el Comunero se hizo. Es el primer evento internacional oficial de fútbol de salón en el mundo. Enero de 1965, sudamericano. Sí. Y lo ganó Paraguay. Ahí, en el Comunero. O sea, mucha historia. Y me acuerdo que yo subía y... Al palco de prensa. Dos tablones, al palco de prensa. Una escalera de madera. Sí. Y larguísimo. Y ahí me acuerdo que le había visto a tu papá relatar. Claro, y el papá de Gabriel también, Fernando Sí, porque Casenave, el básquet- relataba básquetbol Sí, también. el básquet Claro. convocaba tanto como el fútbol, Sí. obviamente en proporciones menores por el tamaño de los estadios, pero era una pasión. Entonces los periodistas, que eran identificados más bien como futboleros, se veían forzados también a acompañar esa disciplina y transmitían. Yo me acuerdo que papá transmitía. Yo salía a la tribuna. Sí, Salía a la tribuna después de la jornada. claro. Me acuerdo que hubo un Y triangular. al día siguiente salía. Al día siguiente. Se esperaban Al día los siguiente. resultados. Sí. No era como que ya se hacía todo. Eso fue algo raro también, ¿verdad? Porque a medida que creció, que se instaló la tecnología, los diarios cada vez se hacían, en vez de ser lo último, por ejemplo, de una noticia, al contrario, se iban cerrando antes Cada vez algunas más veces por temprano. cuestiones comerciales, otras veces por otras situaciones. Y me acuerdo que la tribuna para mí fue muy importante, porque con la tribuna yo aprendí a leer, porque hacía crucigramas con papá. Y me acuerdo de secciones como Mira Hoy y las historietas. Sí. Avivato, Ramona. Ramona, el otro, el Tarrino. doctor Merengue, Tarrino.
En otro yo, el doctor Merengue. Sí. No. Vos le enseñaste entonces a Leonardo Garcete a hacer crucigrama. Sí. Eran otros tiempos, Sí, verdaderamente. a lo mejor le estamos aburriendo a la gente con anécdotas de hace 40 años, ¿verdad? Pero es lindo recordar y sobre todo para que la gente vea cuán diferente fue aquella época con relación a esta, ¿verdad? Sí. En este momento uno, para ver deportes, tiene opciones, pero extraordinarias. Puede elegir, puede ver simultáneamente haciendo un zapping, un partido de tenis con un partido de fútbol, ¿verdad? No, Sin la embargo, cobertura. no, y por eso te digo, antes estaba pendiente del reporte del periodista que estaba asignado a ese partido, para entender y saber lo que pasó. Y hacer lo que hacía el querido Tito Frings. Sí. Tener una nota de squash, tener una información de tenis, de los torneos internos del Sajonia y compañía. Uy, WhatsApp, ¿verdad? Pero en esa época, donde solamente había teléfono fijo, para cubrir un partido de básquetbol, que después tenía, o era la comisaría, si te quedabas cerca, Sí. o un almacén que por ahí tenía teléfono, Y te y a cobraban, ver, y te te cobraban. cobraban, claro. O a veces hasta tocar el timbre de una casa de familia y pedirle una casa de familia y una casa particular. Sí, a mí ¿Verdad? me tocó hacer Sí, eso sí. varias veces. Y después vinieron, vaya avance, las monedas para El teléfono el público. teléfono público. Y yo descubrí en Ecuador que usaban los mismos cospeles o monedas que en Paraguay, y era mucho más barato, y me traje cualquier cantidad en esa oportunidad en un evento que fui a cubrir. Ese es el motivo de la quiebra de Copaco. Aparte de los cheques que robaron todos los cobres, ¿verdad? No, impresionante, era la época de las coberturas nocturnas. Un partido de básquet terminaba a las 11 de la noche. Sí, Y el resultado con la síntesis salía al día siguiente en los periódicos. sí, claro. Y había cronistas que hacían eso que dice Robert, ir a la comisaría a usar el teléfono y amablemente te prestaban, en algunos casos, en otros no tanto, y se podía pasar la información. Claro. Era una cosa impresionante. Yo tenía un compañero en Corporación Deportiva Fénix, ya fallecido lamentablemente, Miguel Ángel Jara Martínez, que se iba en bicicleta a la cancha para poder, entraba un gol con la bicicleta a toda velocidad, iban a la comisaría, pasar el gol y volvía otra vez y preguntaba. Y ya no era 1-0 que seguía el partido, sino 3-0, de repente entraban 2 goles más. Para más en esa época, los partidos tenían muchos más goles que hoy día, ¿no? Y hacía esos viajes constantemente. Era desde la cancha, me acuerdo, de Cerro Corá o de Independiente de Campo Grande hasta no sé qué comisaría de la zona, que él hacía ese itinerario en bicicleta. Y ya la diferencia a hoy, simplemente con el teléfono, ¿eh? Exactamente. Y me acuerdo de otra situación con papá, cuando se hace el sudamericano de básquet, que se le gana a Brasil acá 32-31. Sí, masculino. Sí, sí. Masculino. Aquella vez que Osvaldo Domingo marca el doble de la consagración de Paraguay. Pero Paraguay no salió campeón acá. No, campeón, pero se le ganó a Brasil. Brasil. Se le ganó a Brasil. Se le quitó el invicto a Brasil. Sí, pero 32-31, o sea, Paraguay jugó a quemar los 30 segundos, creo que era cuando eso. Sí. Y en el segundo 29 tiraba. Fue un partido absolutamente atípico. Estratégico total. Y las planillas, toda era A mano. a mano. Y terminaba el partido y había una oficina a media cuadra del Comunero. Y ahí se iba papá y toda la gente que trabajó. Y era una cosa infernal, pasar otra vez todo eso. Y en mimeógrafo yo me acuerdo que se hacían unos informes. Mimeógrafo, Sí. Con el stencil. Sí. Y con Martín Caradagian. Martín Caradagian, Ah, sí, los Titanes del Rey. los Titanes del Rey.
Estuve ahí. Y después vino otra troupe liderada por un brasileño, porque vieron que era buen negocio, y realmente era buen negocio. Y se les ocurre, vamos a tener un luchador paraguayo. Sí. Bueno, y luchador paraguayo en esa época, nada que ver. ¿A quién le llaman? Le llaman a un muchacho, no vamos a decir la apellido, vamos a dejar eso, que era un monstruo en artes marciales. Sí, de acuerdo. Era un monstruo en artes marciales. Entonces hablan con él y le dicen, mira, esto es así. Esto es un show, es un negocio, nosotros acá nos vamos, acá hacemos un sudamericano, voy a llegar a la final contra mí, le dice el dueño del... Pero no le pegue en serio, ¿no? ¿Entendés? Y en la final yo tengo que ganarle, porque ¿sí? Llega a la final y esto le está gritando Paraguay y entra el trombo el amigo. Y ahí se pone y el brasileño y ¡pam! Lo que sí que gana el paraguayo le liquidó al brasileño. ¿Sí? Un señor de apellido corto, ¿verdad? De 3 sílabas. De 3 sílabas. Empezó a rayarse ya antes, porque yo recuerdo que lo veía, por ejemplo, en cine. Estaba viendo una película y de repente en medio de la película se escucha. En medio de la sala. Sí, pobrecito, tuvo problemas mentales serios. Tuvo. Yo le conocía, era muy buena persona. Sí, sí. Y terminó en el manicomio. Sí. Es que Terminó en el manicomio. los Titanes del Ring eran un show, ¿no? Claro. Lo que atrapaba al público infantil, sobre todo, era la vestimenta, Sí. la personificación de Los no, era jingles. así, la música, el baile. No, era una puesta en escena No, para el momento. Extraordinaria, extraordinaria. Y hasta ahora tiene réplicas. En México, por ejemplo, los luchadores enmascarados. Sí, sí. Eso es No, toda pero una esos shows en tradición. Estados Unidos Y en que Estados que Unidos vemos llenan estadios. llenan estadios. Y a veces uno hinchaba por esto, por el otro, y resulta que, por ponerte, la momia era otro, era porque tenían un personaje a cara abierta. Sí. Y después eran otros personajes con máscara y todo. Como O sea, Caballero Rojo, por claro, ejemplo, la que momia. algunos decían que era el mismo que Que personificaba la momia. el Sí. pepino. Por eso nunca peleaban el No. Caballero Rojo y la momia, si era la misma persona, ¿verdad? No, épocas verdaderamente fabulosas que ya solo están en el recuerdo. Y Y no se mejoró. ¿Sabes qué es lo que más me duele a mí? Cerrando esto, no quiero dejar. No mejoró el periodismo. eso iba a preguntar No justamente. mejoró el periodismo. ¿Con qué época se quedan ustedes? Vamos a entrar Con la en de- eso. Vamos a No, entrar en eso eso. es muy largo. Por eso yo, para cerrar, otro día podemos hablar de. No, pero hay algo que... A mí en este momento, yo hace 7 años prácticamente no hago periodismo deportivo estrictamente, ¿verdad? Pero no solo el veo- periodismo, yo no me refiero solo al periodismo en general, digo. pero como este programa es más Sí. bien deportivo, me gustaría referirme a eso. Y entonces veo mucho televisión, veo la propuesta actual y me asombra y me alarma la manera en que somos influenciados por el estilo de periodismo de la región, para tratar de ser más mesurados, donde uno pierde su propia identidad para adoptar la importada, en el entendimiento seguramente de que eso le va a permitir desarrollar una tarea que tenga más aceptación por el público, ¿verdad? A mí me genera rabia e impotencia, porque aquí en el Paraguay hay muchos grandes periodistas a los cuales uno puede poner como ejemplo, no necesariamente tomar la impostación o el vocabulario o el acento ajeno, creyendo de que ese es el camino. Esa es una lucha en la que prácticamente ya retiré mi embajada porque a muchos chicos le dije, vos no te la estás bien, ¿para qué? ¿Verdad? Y te vienen porque la mandó a guardar, la descose, la rompe, Le rompió la... inclusive en no solamente estilos, porque yo entiendo, sobre todo para los relatores, ellos
nacen escuchando a uno a otro y está bien, se les queda. Y los antiguos también lo Sí, hacían. por eso te Los digo, antiguos también. Carlos El Alberto, otro día- Carlos Alberto comienza siendo Ovidio Javier Talavera. Bueno, Después pero lo ese era un repetió. ejemplo local. No, pero digo, se te queda aquel al que vos escuchaste, Sí. ¿verdad? Cuando eso no había tanto de los extranjeros. Hoy, como consumimos tanto lo argentino, El formato ESPN, para decirlo claramente. sí, o antes de Fox, Sí. o te dice, y expresiones que son inclusive, que caracterizan a una persona, ¿verdad? Hay una persona que te dice tal cosa, saque si quiere ganar, ¿Para qué te traje? para qué te traje, es un buen tipo, y después lo otro, ¿verdad? La discusión, y yo le digo, ¿para qué? Y bueno, pero... Yo me atreví a Cuesta decirle mucho. a uno de ellos, con el que tuve un poco más de confianza, le dije, muy bueno tu trabajo, pero me gustaría que en ese trabajo se refleje algo más de vos y no de ESPN. Me gustaría escucharte más a vos que a ese acento que estás adquiriendo. Y no me hizo caso, siguieron las cosas igual. Pero, en fin, como dice Robert, parece que es una lucha desigual, y entonces uno finalmente se queda en el molde. Entró mucho shasheshishoshu. Hay palabras que, Y son capaces, que ¿eh? tienen... No, Son totalmente. capaces. Es que yo Ellos siempre le dije, no vos necesitan. está bien, Sí. vos ¿para qué? ¿Verdad? Entró la definición, la posición. ¿Y dónde venía H? No tiene H esa palabra. La famosa palabra lluvia con Y era un error que en gramática nuestra generación jamás podía tener, No. porque se decía lluvia. Ahora es lluvia, Eh, lamentablemente. Otra cosa, nosotros no nos tratamos de usted. Y ese es un argentinismo. ¿Qué tal, García? ¿Cómo anda? Y nosotros, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Bien, bien. Y estamos acá con Robert y papá, con Gabriel. ¿Verdad? Pero nosotros es usted. ¿verdad? Sí. ¿Qué? ¿Cómo anda? Que se la ve bien. Inclusive una tonita, tal tonito. Entra. Y nosotros tratamos de... Yo le digo a los muchachos... Pero después le hacen la entrevista al presidente de una asociación, una personalidad, y le dicen, Sí, ¿y vos, Toti. vos qué opinás de esta cosa? A algunos le dicen Toti o Miki. No, en lugar de tratarle de usted, que me No. parece que es una formalidad que no hay que abandonar. Cuando uno habla con una persona mayor, es usted. Pero eso ya es educación, ¿verdad? Y eso ya también es educación elemental de la casa, porque lo primero que te dicen pues, es que al mayor o a alguien que tenga un puesto, una jerarquía, tratarle de usted. Pero no, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan José? ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo andas? Ahora infantil. Hola, Yanni. Sí, claro, pero va a parecer que esto es por cuestión de viejo, pero no es cuestión de viejo, es cuestión de educación, es cuestión de respeto, el respeto y la educación y los buenos modales. Pero también somos viejos, No eso tiene- no hay ninguna duda. Sí, pero Sobre todo que pensamos habla. así, o sea, ya se pensaba así, ya se trataba así. Yo al papá de Gabriel, él me retó, él me dijo, decime Fernando, y bueno, a partir de ahí, pero, y porque era un trato, porque a veces vos le podés decir a una persona por su nombre, pero con respeto, ¿verdad? Porque le trataba Pussy, Fernando, pero manteniendo el respeto, pero se perdió mucho Algún día hay que hacer el Salón de la Fama de los periodistas. se perdió mucho. No, pero es que todo tiene que ver con eso que te decía, ¿verdad? No solamente por haber sido presidente del círculo, sino que hay mucha gente que pasó y hay, No. por eso te digo, esto era una máquina de escribir, con esto se cubría. Entonces,
esa No, porque historia. mencionaste nomás a Pusi, por ejemplo, y hay mucha gente que no sabe quién fue Horacio Pusineri. Y fue un tremendo periodista, Extraordinario. un periodista con una calidad y una capacidad que sobrepasaba todos los niveles. Escribía con 2 dedos. Sí. Y cuando yo me presenté a la tribuna, previamente hice un curso de dactilografía. Vos eras un excelente dactilógrafo, pero no sé si conservás eso. Y más o menos. Me pongo a escribir y me dice Pusineri, pendejo, qué decepción. Un periodista no puede ser un dactilógrafo. Sí, pues nadie escribía, No. cada uno escribía con 2 dedos, tenía su estilo. Y a Dos mí, dedos de cada mano. claro, a mí no me chocó ni mucho menos eso por venir de un maestro, ¿verdad? Y porque lo que él me quería decir es que no era necesario ser dactilógrafo para ser periodista. Por ser dactilógrafo no te hacía periodista. Exactamente, no por ser dactilógrafo vas a ser periodista. Más que nada, como decía el maestro Kapuscinski, para ser un buen periodista hay que ser primero una buena persona. Aquí a mi lado he tenido el gusto de compartir con 2 que cumplen a cabalidad con este requisito. Lamentablemente somos esclavos del tiempo, que es otra característica del periodismo, Y otra ¿verdad? frase Que estoy inventando ahora. El espacio es tirano, el tiempo es... El tiempo es tirano, así es. Y hablando de dactilógrafo, cuando llegaron las computadoras, para poner un acento vos tenías que ponerte como 3 dedos. Para poner la ñ creo que no había. No había. No había, no había. Y un acento, vos tenías que atajar acá, control X con este. Y bueno, Pero bueno. víctimas del progreso. Así Gracias, es. Gabriel. No, Gracias, por favor, Bola. un placer, Pedro. Gracias, Un Bola. gusto. Así tuvimos el gusto de compartir en vísperas del Día del Periodista con 2 periodistas con mayúsculas, Gabriel Casenave y Robert Singer. Esta presentación audiovisual cuenta con el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo y los auspicios de Asismed, toda la vida. Sabemos lo que te hace bien. Guayaquil S.A. para sus nobles productos paracetamol y vacuna Oleolauda. Clínica Veterinaria del Dr. Hugo Brown. Quesada y MacArthur garantiza salud a su mascota y Nuestra Señora de la Asunción abriendo caminos. Ha llegado el momento de despedirnos, Juan. Asimismo, Pedrito, primero que todo agradecer a ustedes que nos eligen siempre para informarse sobre este mundo deportivo. Hoy un programa apasionante para nosotros los comunicadores, ya que se acerca también el Día del Periodista, que es el 26. Pero primero que todo también invitarles a que nos sigan, que sigan eligiéndonos y que también puedan suscribirse al canal y empezar a seguirnos en todas nuestras redes, donde van a encontrar todo sobre el deporte y demás secciones, ¿verdad? Todo lo que usted necesita, estamos en Twitter, estamos en Facebook y también estamos en Instagram. Pueden ir en la descripción, están todas nuestras redes, entonces bienvenidos sean para informarse de todo. Claro, y como hoy es ya 20, estamos en la semana prácticamente, en los días previos a la celebración del Día del Periodista, que va a ser el viernes próximo, día 26. Y estén atentos que la tribuna va a ir presentando en sus diversas plataformas una serie de notas alusivas a este acontecimiento que se celebra cada 26 de abril y que responde a un lamentable, luctuoso hecho también en materia de conmemoración, como fue el asesinato de ese gran comunicador de Pedro Juan Caballero, que fue Santiago Leguizamón, que justamente fue ultimado en un día en que se celebraba el Día del Periodista en el Paraguay. Asimismo, profesor, queremos también enviarle un fuerte abrazo a todos los colegas y una vez más agradecerle a todos ustedes por elegirnos
Hasta el próximo programa. Estén atentos que hay más en Puro Deporte. Gracias por la preferencia y que en la tabla de posiciones de nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. Para ello, Cristo es el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, la esperanza que jamás perece y nadie llega al Padre sino mediante Él. Hasta la próxima. Esta presentación audiovisual cuenta con el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo y los auspicios de Asismed. Toda la vida sabemos lo que te hace bien. Guayaquil S.A. para sus nobles productos paracetamol y vacuna Oleolauda. Clínica Veterinaria del Dr. Hugo Brown. Quesada y MacArthur garantiza salud a su mascota y Nuestra Señora de la Asunción abriendo caminos.